Los mayas, una civilización surgida en las selvas tropicales. Ubicación. El área maya está en Mesoamérica, específicamente en 3 secciones: la península de Yucatán, México, Belice y Guatemala. Cada región representa un específico de su historia. Los mayas se dividían en 2 sectores, uno urbano y otro rural. Cada ciudad funcionaba como un estado. Religión. Eran politeístas, creían en dioses representantes de las fuerzas naturales, animales, vegetales, fenómenos celestes y seres humanos. El dios creador del mundo y otras deidades era Hunab-Ku. Sociedad. A la cabeza de la sociedad estaba el soberano absoluto y de índole hereditario Au. Este dictaba leyes, administraba la justicia y organizaba el comercio. La nobleza hereditaria, que eran los principales jefes, consejeros y alguaciles. Luego le seguía el sacerdocio, compuesto por el supremo sacerdote o ahuacán, los encargados de los oráculos, horóscopos, sacrificios y curanderos. Después, los campesinos, mercaderes y artesanos, y finalmente los esclavos. Economía. Trabajaba en la agricultura a través de un sistema de cultivo llamado roza. Se sembraba abriendo cada 2 pasos un hoyo en la tierra con un palo, donde allí se echaban semillas de maíz, frijoles o calabaza. También se cosechaba cacao, aboque, ají y recolectaban frutas silvestres. Hacían intercambios con otras ciudades mayas, de las cuales la clase dirigente estaba a cargo. Artesanía. Hacían papel, perfume, adhesivos, esculturas e inciensos. El legado maya contempla la escritura, un sistema para contar. Calcularon además la duración del movimiento de la Tierra, fijándose en 365 días. Los aztecas, mexecas o tenochas, el pueblo del águila, la serpiente y el nopal. Ubicación. Habitaban en México Central, a un costado del lago Texcoco. En 1345 crearon Tenochtitlán. Esta fue dividida en 4 secciones, que representaban los vientos. En cada una existían capullis o grandes casas, que era la estructura social y unidad religiosa militar. Todos sus habitantes compartían un mitológico antepasado, poseían diferencias de riqueza, posición social y poder. Se les denominaban clanes canónicos. Los mexecas creían en un origen mitológico denominado la leyenda de los 5 soles, creadoras que habían engendrado 4 divinidades, quienes a su vez crearon a los demás dioses, al mundo y a los hombres. Creían fehacientemente en los sacrificios humanos. El emperador era el poder absoluto y encarnación de Dios. Los nobles eran clasificados en 2 grupos, una nobleza hereditaria o adquirida. La nobleza no era un estamento cerrado, por lo que un hombre común podía ingresar a ella. Los siguientes estratos eran los hombres comunes, los campesinos sin tierra y finalmente los esclavos, quienes eran mujeres y niños egresados de guerra, delincuentes, traidores. También se vendían para cancelar una deuda o tributo. El trabajo de la tierra por parte de los campesinos era en las chinampas, especies de falsas islas constituidas por balsas de junco, sobre la cual colocaban fértil limo del lago Texcoco. Los aztecas recaudaban de calidad de tributos para todas las ciudades. El mercado era localizado en recintos delimitados. Por otra parte, las ferias se efectuaban en los pueblos cercanos cada 5 o 20 días. Los mercaderes a larga distancia exportaban e importaban mercancías de lujo. Artesanía. Resaltaron por sus esculturas, artesanía de pluma, obras de maderas y piedras preciosas. El legado azteca consta de un sistema matemático vigesimal, 2 tipos de calendarios de índole ritual y calendario solar, libros y códices donde utilizaban símbolos y figuras. Los incas, un pueblo hijo del sol. Ubicación. Alrededor del siglo VII, los incas arribaron al Cusco, levantada sobre 3.400 metros sobre el nivel del mar. La ciudad y las construcciones, denominadas Yu, fueron construidas de piedra. 4 caminos resguardados por vigilantes controlan la entrada y salida de la gente, lo que se conoce como los 4 suyos. Estos aportaban una mezcla de climas, paisajes, hombres y culturas. Viracocha era un dios invisible, eterno y todopoderoso, creador del hombre y todas las cosas de la tierra, sol y astros. El dios principal era Inti, el sol, padre de los incas, era la principal deidad del imperio. Su esposa era Mamaquilla, la diosa de la luna. Los incas concebían el mundo dividido en 3, arriba, la superficie y el mundo subterráneo. El emperador era el soberano absoluto y venerado como un dios.
La nobleza disfrutaba de derechos especiales y altos puestos administrativos. Los artífices provenían de otros pueblos y habían sido trasladados al Cusco por sus habilidades, incluyendo danzantes, músicos, guerreros seleccionados. El último tramo de la escala social estaba ocupado por los sirvientes perpetuos, principalmente personas desgarradas de sus comunidades, tejedoras, mujeres hermosas, prisioneros de guerras y delincuentes comunes. La producción agrícola, minera o ganadera era una tarea de las poblaciones conquistadas. La población fue dividida en 12 grupos de edades, separadas por sexo y faenas. Las faenas tributarias podían ser de dos tipos, la minca y la mita. La agricultura era en andenes o terrazas levantadas en las laderas del cerro, que se cosechaba la papa, cereales andinos y la coca. Los tejidos eran primordiales en la vida diaria de los incas. En cerámica confeccionaron vasijas, policromas y con paredes pintadas de figuras. Tuvieron el mérito de estructurar políticamente el imperio, homogeneizarlo a través de la lengua universal llamada runa, sima o quechua. Aún podemos apreciar su arquitectura al visitar Machu Picchu. A 2.700 metros de altura se construyó el refugio de los monarcas incaicos. Se localiza en la cima del cerro Monte Viejo y aunque no es exactamente una ciudad, se puede observar 3 secciones: residencial, ceremonial y agrícola. El censo contabilizaba la cantidad de hombres muertos y nacidos para la repartición de trabajos y la utilización de recursos. El calendario. Los incas conocían la duración del año, de 12 meses y un mes lunar. Celebraban una serie de ceremonias mensuales que tenían relación con la agricultura.